tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo video. En esta oportunidad estoy en un lugar muy especial, un lugar muy importante en la provincia de Boca del Toro. Bueno, aquí con mis hermanos, con mi gente que tienen un emprendimiento algo interesante. Se trata de lo que es el turismo, el ecoturismo, llamado ecoturismo Closay. Bien, mis amigos, y lo interesante de todo esto es que los señores, los muchachos que trabajan en lo que es la agencia de turismo Closay, de ecoturismo Closay, ellos han habilitado un camino, han acondicionado el camino para que usted como turista, usted como el que le gusta la aventura, le gusta la caminata, usted pueda sentirse bien, pueda sentirse cómodo en estos lugares. ¿Y qué más pedir? O sea, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con el ruido, el sonido del agua, las cristalinas aguas. Mis amigos, estoy impresionado, estoy impactado con el esfuerzo que hacen estas personas para que el turista se sienta cómodo. El primer anuncio, sendero a cascada, que es hacia allá. Bien, mis amigos, y en la mayor parte de lo que es este lugar, cuando se está haciendo el senderismo, porque hay que caminar un poco para llegar a la comunidad, vas a encontrarte con plantaciones de cacao, que creo que es lo que es la economía, la forma de vida, de subsistir de este lugar. Así que, y sí, impresionante. Se llama piedra de rayos. Las piedras de rayos son como las balas, no sé si ustedes han escuchado eso, son como las balas que quedan en el lugar donde cae un trueno, cae un rayo, un relámpago, como se llame. Entonces son estas piedras, ellos tienen propiedades curativas, entonces no cualquiera persona puede encontrar esas piedras. Son piedras con una particularidad única, diferente. Entonces yo nunca la había visto, sí había escuchado de ellos, pero nunca había palpado con mis manos ni lo había visto. Así que son unas piedras interesantes, son bastante pesadas, aunque son pequeñas, pero son pesadas. Así que cuentan que tienen remedio, sirven para remedios contra alguna dolencia, algunas enfermedades. Detrás de cada roca de esta hay una historia. Así que ya saben, mis amigos, este es uno de los atractivos turísticos de este lugar, las piedras de rayo. Bien, mis amigos, damas y caballeros, aquí seguimos dándole a lo que es el senderismo por estos lugares. Hermosa la montaña, aquí rodeado de naturaleza, mis hermanos. Así que este es el sendero del Closay. Este es ecoturismo Closay. ¿Qué significa Closay? Bueno, me comentan los guías turísticos que Closay es un nombre en el idioma ngobere. En el idioma ngobere, que significa protector del bosque. Cuenta la leyenda que se trata del nombre de un rey protector del bosque. En realidad, Closay también es el nombre de un ave exótica que también habita en la comarca o en las montañas de la comarca, pero en este caso se usa para lo que es el protector del bosque. Así, eso significa Closay, y la verdad está impresionante, está hermoso, está bello lo que es el senderismo por este lugar. Vamos en dirección hacia la cascada del Closay, así que vamos a ver. Creo que vale la pena esta caminata, mis amigos, vale la pena. No tengo idea de cómo es la cascada, nunca he ido, no he venido por aquí, es la primera vez que estoy conociendo. Así que yo me imagino que va a estar bueno, va a estar interesante, y espero estar impactado con lo que voy a ver. Mis amigos, ya estamos en este lugar, aquí en la cascada Closay. Estamos aquí en este lugar impresionante, la verdad es algo único, una belleza espectacular. Vale la pena la caminata, está increíble, increíble, la verdad. Me gusta muchísimo lo que es la vista. Vamos a adentrarnos un poco más allá para ver de cerca lo que es
la cascada emblemática de esta ruta, de este turismo en la provincia de Bocas del Toro. Creo que me he arriesgado un poquito más al traer la cámara hasta este punto para poder grabar, para poder mostrarles a ustedes un poco de lo que es la belleza de esta cascada. Así que vamos a ver un paso en falso y se va esta cámara al agua. Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, estamos en este lugar impresionante, lo que es la cascada. Ahora sí, en su punto, muchísima agua y la verdad que esto está espectacular. Así que, señoras y señores, estoy impresionado por lo bello, lo hermoso, lo especial de esta cascada. Así que estoy aquí un poquito arriesgado. Esto es turismo extremo combinado con senderismo, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera, aquí lo puede encontrar. Así que, damas y caballeros, creo que seguimos aquí viendo lo que es la maravilla natural del ecoturismo en la provincia de Bocas del Toro. Lo que ustedes están viendo es la cascada Closay, así que muy impresionante. Estoy seguro que la cámara no puede capturar en su totalidad lo que es la belleza natural, la belleza única, inigualable que existe en medio de esta montaña impresionante. Así que, mis amigos, damas y caballeros, muy recomendado venir a visitar la cascada Closay, porque la cascada Closay es majestuoso, tiene muchas historias, se los recomiendo que puedan venir a este lugar. Así que vamos a continuar. Bien, mis amigos, ya hemos llegado de vuelta a la comunidad y aquí está el almuerzo o la cena. Bueno, puede ser mi desayuno porque tampoco comí, así que igual. Es una comida típica, tradicional. Esto es banano, ¿verdad? Pues, prácticamente se fabrica una masa. Cocinas el banano, puede ser, lo exprimes, entonces para luego formar la masa y comértelo bien delicioso. Y también lo que es el chocolate, es cacao de por aquí, de estas tierras. Así que es muy interesante esta comida, señoras y señores. Vamos a degustar del plato bocatoreño. Una bonita experiencia que tuve por aquí, una aventura más, un tanto extremo en cuanto al senderismo. Fue impresionante, impactante, y la verdad es que es muy hermoso, y también apoyando lo que es el emprendimiento en cuanto al ecoturismo de nuestros hermanos Ngove, residentes en la provincia de Bocas del Toro. Gracias por ver mis videos, gracias por compartirlos, gracias por suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Bendiciones.